Dios bendiga tu vida y aquí estamos nuevamente para predicar. Hoy quiero hablar de la muerte de un siervo de Dios. Quiero hablar de la muerte de un amigo de Dios, de Cristo Jesús. Yo acostumbro utilizar el título de Dios a mi Jesucristo, porque para mí Jesús es Dios, Dios el Hijo. Y en la palabra de Dios encontramos que él tenía un cuadro íntimo, personas que siempre estaban con él. Aparte de los 12, te voy a dar 3 ejemplos. Estaba Pedro, Jacobo y Juan. Ellos conformaban el cuadro íntimo o el anillo de seguridad, si lo quieres ver desde la perspectiva militar, de Jesús. Estaban los 12 llamados a ser apóstoles. Estaban los 70, estaban los 120 del libro de los Hechos y estaban los miles y miles y miles que se habían acercado y que después de un tiempo se habían alejado de los caminos de Dios. Yo voy a hacer una pregunta. ¿En cuál de estas personas o estos números te representas tú? ¿Te crees que estás cerca de Jesús como Pedro, como Jacobo y Juan? En el capítulo 17 de Mateo dice que Jesús cuando estaba en un monte orando tomó a Pedro, Jacobo y a Juan y se subió al monte y solo llevó a ellos y los demás lo esperaron abajo y se transfiguró. Pero fíjese bien, les mostró la gloria. Ellos pudieron ver ese rostro, esa imagen, esa deidad de Jesús. ¿A qué voy con esto? Para no cambiar de tema. Yo voy a que ellos tres participaron en diferentes ocasiones. En el libro de los Hechos, capítulo 3, también aparecen ellos nuevamente, Pedro y Jacobo, estando cerca de Jesús. En el huerto de Getsemaní, el Señor vuelve a tomar a Pedro, a Jacobo y a Juan y los lleva a orar, pero no pueden, no resisten. Bueno, lo que te quise enseñar es que estas 3 personas siempre estuvieron cercas y muy pegado a Cristo Jesús. Eso significa que no solamente eran sus discípulos, sino que eran también amigos cercanos al Señor. Y no solamente eran amigos, sino eran personas fieles, esforzadas y que tenían el valor de estar siempre padeciendo por la causa de Jesús, porque no solo gozaban de privilegios, también ellos participaban en el sufrimiento, participaban en las persecuciones. Y el libro de los Hechos, capítulo 12, me habla a mí de una muerte, la muerte de Jacobo, hermano de Juan, hijos de Zebedeo. Ellos eran de los primeros que el Señor llamó cuando estaban a la orilla de la playa pescando y trabajando con su padre. El Señor pasa y los llama. Fueron afortunados en ser uno de los primeros discípulos y de conocer a Jesús. Ellos pueden decir, yo fui uno de los que fue llamado al ministerio por Cristo y lo conocí estando en la playa y dar su testimonio. Pero esa es una bendición, ser parte de la iglesia, y a mí me llama mucho la atención que hoy somos millones y millones de nuevos creyentes, gracias a Dios por su oportunidad de pertenecer al pueblo de Dios, pero empezó con 2, con 3 y se fue sumando. Que tus ganas de servirle a Dios, de ver una iglesia floreciente, una iglesia que se multiplica, que crece a través del Espíritu y de la palabra de Dios, no se terminen. No dejes que el enemigo te engañe por la desesperación. A lo mejor te persigue por tribulación, por enfermedad, por desánimo. Pero no, pastor, no te desanimes. Hermano, tú que le sirves a Dios, no te desanimes. Yo te invito a que confíes y que sepas esperar pacientemente en el Señor, y Él te bendecirá y te concederá las peticiones de tu corazón. Si las peticiones de tu corazón es una iglesia creciente, floreciente, donde se manifiesta el Espíritu y está su palabra, el Señor te la va a conceder. Solo espera un momento, créele y sé fiel hasta la muerte. La palabra me dice que esto empezó así. Los judíos presionaron a un rey llamado el rey Herodes para que persiguiera a la iglesia. Fíjese bien, aquí hay una transición de Israel a la iglesia. Jesús cambia de estar con Israel a pasar a tener un nuevo pueblo para darle celo a Israel, para que vuelva a también el pueblo judío a ser pueblo de Dios en un futuro. Pero aquí está el plan de la gracia, de la salvación, el tiempo de los gentiles, el tiempo donde se apertura la entrada al reino de los cielos, no nada más al pueblo escogido, que era Israel, sino a todas las naciones, a toda tribu, a toda lengua, y eso es glorioso. Yo aquí encuentro el amor, la compasión, la bondad y la generosidad de Dios para abrazar a todo aquel que le recibe, a todo aquel que le cree, a todo aquel que le obedece. Y la palabra dice que el rey Herodes echó mano. Mire bien,
echó mano de algunos de la iglesia. A mí me llama la atención, antes de seguir con la toma de Jacobo, que los que se dicen pueblo de Dios están atacando al verdadero pueblo de Dios. Ya las cosas cambiaron, ya los tiempos están cambiando, son nuevos planes. Estamos entrando en una nueva época, una nueva etapa en la dispensación del plan divino. Y ese pueblo no lo está entendiendo. Y no necesariamente están persiguiendo a la iglesia, están persiguiendo al fundador de la iglesia, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí, pasamos al rey Herodes. Este rey era un rey perverso que le gustaba consentir a las peticiones de los judíos, pero también él deleitaba ver sangre y encarcelar a los cristianos y dejarlos sin vida. De hecho, aquí tomó a Jacobo y le quitó la vida. Pensaba que si le quitaba la vida o si lo encarcelaba o lo torturaba, Jacobo renunciaría al evangelio. Y qué lindo, qué glorioso, la gloria y las alabanzas sean para mi Dios. Qué hermoso, qué testimonio, el martirio de Jacobo de morir por la causa de Cristo. Se dice y se cree por la historia que cuando un mártir, alguien que da la vida por Cristo sin negarlo, que tiene el valor para testificar y no retroceder, se cree que Jesús allá en el cielo, en su trono, cuando esta persona muere y asciende, se pone de pie, se para de su trono para recibirlo, porque el mismo Jesús fue así recibido por el Padre. Gloria al nombre de Jesús. Es un dato histórico. Entonces, cuando este rey perverso, tipificado Satanás en este rey, Satanás era en el rey buscando destruir y parar la iglesia y no lo consiguió ni con la muerte, me hizo recordar Romanos, que cuando Pablo nos enseña que ni la muerte ni la vida nos puede separar de Cristo. Hay gente que piensa que matando al mensajero detiene, alabado sea Dios, detiene el mensaje, pero eso no es así. El mensaje y la palabra de Dios correrá con poder, con gloria, porque toda la tierra será llena de la gloria de Dios. Alabado sea Dios, toda la tierra será cubierta de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, predicando, evangelizando, reprendiendo demonios y resistiendo aún hasta la misma muerte. En Jacobo vimos que resistió fielmente y no pudieron obligarlo ni con la vida. Que no te engañe el diablo, que no te chantajee. Pídele a Dios que te dé fuerzas, pídele a Dios que te dé la capacidad y el valor y ese amor por Cristo para no renegar en las pruebas y en las luchas. Tú y yo no hemos tenido persecución de este tipo, quizá la tendremos en un futuro. Que Dios nos ayude, que Dios nos prepare y nos dé el valor para amar más a Jesús que a mi esposa, más a Jesús que a mis hijos. Que Dios nos prepare para que este corazón demuestre un verdadero cristianismo, que no se detiene aunque nos aprisionen, nos encarcelen o nos pidan la vida. Bien, bendito sea el nombre de Jesús. Perdóneme, pero yo me emociono. Deje tomar un poco de café. Yo me emociono con mis hermanos de la iglesia primitiva porque quisiera ser como ellos, quisiera parecerme a ese tipo de fe, de ministerios. Y deje seguir porque me emocioné mucho. Me llama mucho la atención el hecho de que hoy en día muchos de los que predicamos estamos equivocados en trazar la palabra, porque hasta en los cantos algunos dicen que somos intocables, que el diablo no nos puede tocar, que nosotros somos invencibles, que Dios nos guarda siempre. Y Dios protege, pero Dios también permite que vengan males o pruebas. Y si quieres llamarle cosas malas, llámalo como tú quieras. Pero para mí la fe va más allá de orar y recibir una sanidad o recibir el perdón de pecado. Para mí la fe ahí empieza, pero tiene un gran desarrollo. Si en tu vida eres perseguido, eres difamado, eso es parte de la fe. Jacobo fue y tuvo momentos gloriosos de ver a Jesús sanar enfermos, y ahí también por su propia vida vio fluir el Espíritu, sanar enfermo, hacer muchos milagros, ver cómo el bautismo del Espíritu descendía sobre las casas. Hechos capítulo 10. Wow, fueron muchas bendiciones, pero le tocó padecer. Y a mí me llama la atención que la Biblia describa, dice, echó mano sobre algunos. Es como una suerte, y sobre esa suerte cayó en Jacobo. Y a Jacobo le tocó ser tomado y arrestado, y le quitaron la vida. Pero ¿sabes qué? Después de esto, Herodes se dio cuenta que el pueblo se gozó. ¡Qué tremendo! ¿Cómo es posible que los judíos que se llamen pueblo de Dios se gocen de la maldad?
Lo voy a aplicar a nuestra vida. Hay cristianos que se gozan cuando les va mal a otro cristiano. Es impresionante, pero es real, es literal. Cuando a Jacobo lo mataron, muchos hicieron fiesta, aplaudieron, se gozaron. Y hoy en nuestras vidas, si tú tropiezas, si tú caes, no encontrarás a muchos ayudándote, ni orando, ni ayunando por ti. Encontrarás a muchos señalándote y culpándote. Es como si se deleitaran y se gozaran, pero están en un espíritu equivocado. La palabra dice que cuando Jesús fue crucificado había un montón de gente viendo. Era un espectáculo el asesinato que pasó en esa cruz. Sin embargo, eso me habla de corazones duros, insensibles, perversos, que se deleitan ver lo malo, ver la sangre, ver el dolor ajeno. Pero Dios nos llamó a deleitarnos en su Espíritu Santo. Dios nos llamó a deleitarnos en el beneficio de los demás. Dios me llamó a amarle a Él primeramente, pero también a amar a mi prójimo como yo me amo a mí mismo. Dios me llamó a no ser un egoísta. Dios me llamó a tener un corazón sensible, un corazón de carne y no un corazón de piedra, que se deleite en los males que le vienen al hermano. Debería de dolernos. Si alguien sufre, yo también sufrir. Si alguien se duele, yo también dolerme. Eso es lo que la palabra nos enseña a nosotros. Sin embargo, aquí la gente disfrutaba y como Herodes se sintió aplaudido, se sintió adulado, se sintió engrandecido, pues bueno, consiguió a otro personaje por ahí famoso, el apóstol Pedro, y lo atrapó. Pero aquí Dios ya no permitió. Y eso es bien curioso porque usted va a poder explicar algunas cosas en la palabra, otras no. ¿Por qué Dios permite que Jacobo muera y por qué saca milagrosamente la vida de Pedro de la cárcel? Tomó a Pedro y lo encarceló, no lo mató porque había una fiesta de los panes sin levadura. Qué maravilloso que cuando tú vayas a las fiestas espirituales del cristiano, como son los domingos, los cultos, los miércoles, cuando tú vayas a la oración, cuando tú vayas a algún servicio, detenga la obra del enemigo. Gloria al nombre de Jesús, porque la palabra aquí me enseña que la muerte de Pedro se detuvo porque no podían derramar sangre para los judíos en ese tiempo, y esos malos influyeron en otro más malo. Así es que el enemigo tiene que utilizar para hacerte daño a ti o a mí, a alguien que esté aquí abajo, un hijo de Satanás, para que haga la obra de Satanás, a un malo haciendo la obra de uno más malo. Sin embargo, tú puedes frenar a los dos malos confiando en Dios, congregándote, viviendo la palabra, orando y poniendo siempre a tu familia en manos de Dios para que los guarde de la vida y de la muerte. Y que venga lo que venga, tú aceptes la voluntad de Dios, porque Dios es soberano y Él pone reyes, quita reyes, Él da la vida y es el único que la puede quitar. Independientemente si sea una enfermedad, muerte natural o una como sea. Dios es el autor de la vida. Y aquí este rey se le permitió en un momento tomar la vida de un mártir, Jacobo. Pero a Pedro no. Él pensó, el rey Herodes pensó, Satanás en él pensó que podía hacer y deshacer como él quería. Pero la iglesia, cuando Pedro fue arrestado, hizo oración sin cesar. La iglesia orando, la iglesia esperando en Dios, la iglesia peleando en el espíritu y no en la carne. Es una iglesia fuerte, es una iglesia poderosa, es una iglesia parecida a la iglesia primitiva, es una iglesia que Dios la ama y que Dios le escucha y Dios le responde. Cuando Pedro es encarcelado y no fue asesinado por la fiesta, ahora esperan a que termine para hacerle un daño. Y es encarcelado y custodiado por muchos soldados. Un grupo de 4, un grupo de 4, un grupo de 4 con 16 soldados. Estaba ahí. Sin embargo, un solo ángel llegó, lo tocó, usted sabe la historia, y lo libera. Lo que te quiero decir es que aprendamos nosotros a observar en este pasaje la gracia y la soberanía de Dios. Él puede permitir que a tu vida vengan cosas que a ti te disgusten o que a tu familia le disgusten. Pero el evangelio no se trata de que te disguste o que te guste. El evangelio se trata de Cristo Jesús y de su buena voluntad. Y yo estaré un día con Él en las moradas eternas y no sé de qué manera. Si algún día me falta la vida, si algún día me falta la salud, si algún día me falta un hijo, me falta mi mujer o yo les falto a ellos, la gloria sea para Dios. Porque estamos puestos para presentar nuestras vidas delante del Señor y que Él haga lo que quiera con nuestras vidas. Si Él nos quiere tomar,
que nos tome a una edad temprana. Si nos quiere dejar en la vejez, que nos deje hasta la vejez. Si quiere permitir tribulación, que Dios haga lo que Él quiera. Bendito, dijo Job, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Hermano, hasta aquí le voy a dejar. Yo espero que estos pocos versos y estas palabras que el Señor me ha regalado hayan sido de bendición para tu vida y que no te dejes arrastrar por las costumbres y las ideas y los cantos y la filosofía de este mundo y de cristianos que tienen mala formación escritural y que dicen que el diablo no te va a tocar y que dicen que tú lo vas a hacer, tú lo vas a humillar. Hay mucha filosofía que habla de que el cristiano es intocable y aquí nos damos cuenta que cuando Dios permite cosas, vienen hasta momentos dolorosos y tristes para la vida de Jacobo, de su familia, de su madre, de su padre, de sus hermanos. Juan mismo no dejó el camino. Juan mismo no se fue de la iglesia. Juan mismo siguió firme. Juan mismo adoró a Jesús sin resentimiento. Cuando te venga la pérdida de un ser querido, no te enojes con Dios. No te resientas con Dios. Adora como lo siguió haciendo Juan. Hermano, que la palabra de Dios haya sido de bendición para tu vida. Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo video.